saludarlas y realmente es bonito después de haber estado allá en el retiro ver cuántas mujeres vienen con tanta alegría, con tantos retos en sus corazones y yo sé que el Señor ha estado trabajando con ustedes. Bueno, hay algunas que están ya más de un año y otras que están recientes, pero Dios tiene un propósito para cada una y ese propósito se va manifestando. Y este fin de semana que estuvieron allá, creo que, como lo dijeron muchas, fue maravilloso. Han pasado cosas, piensan en lo que es la transformación y todo eso. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros. No que estemos estancadas, que siempre seamos las mismas, sino que vayamos transformándonos, haciendo cambios que realmente se puedan ver. Y lo que vamos a hablar hoy, no quiero que choque de ninguna manera con las ideas que ustedes tienen, pero sí quiero que lo veamos desde este punto de vista. El tema es eliminar o cambiar. Yo quisiera preguntarles si a ustedes les ha pasado o a cuántas les ha pasado que han tenido el deseo en sus corazones de hacer algo diferente, de alcanzar algo, de cambiar cosas en ustedes que en algún momento sienten que no son correctas, pero esa emoción, ese deseo se va tal vez apagando y cuando nos damos cuenta somos las mismas de siempre. Entonces es como si a veces nuestros propios pensamientos se ponen en contra de nosotras mismas y no nos permiten avanzar. Yo pienso que los pensamientos nuestros a veces son como una cáscara de banano. Vamos a ver, la cáscara de banano es muy resbaladiza, de banano maduro, ¿verdad? Entonces, es como si anduviéramos esa cáscara de banano en nuestro bolso y cuando queremos hacer algo importante en nuestra vida, nosotras mismas nos ponemos esa cáscara de banano en nuestros pies y nos resbalamos y caemos y fracasamos en el intento. Eso es muy frecuente que nos pase. Y yo quisiera compartirles cuál es una de las razones por qué a veces pensamos en forma negativa. Queremos hacer cosas, pero nuestros pensamientos nos detienen. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Está bien o está mal? Bueno, lo primero que vamos a ver es algo con respecto a nuestra mente. Nuestra mente va almacenando un sinnúmero de argumentos que se convierten para nosotros en órdenes, que son las que nos van a llevar a actuar de forma positiva o de forma negativa. Estas órdenes se van imprimiendo en todo el transcurso de nuestra vida. Si hay algo que alguna quisiera comentar, por favor lo comenta en el chat y ahí la encargada me pide un momento para hacer el comentario, ¿de acuerdo? Si hay algo que no expliqué bien o que quedó algo confuso, pues ahí entre todas vamos a ver qué hacemos. Pero como les decía, estas imágenes o impresiones van quedando en nuestra mente aún desde antes de nacer. Desde ahí empezamos a construir nuestro pensamiento y lo hacemos a través de lo que percibimos por medio de nuestra madre, por medio de los sonidos que llegan a nosotros desde que somos bebés en el vientre y empezamos a experimentar lo que es el temor, la alegría, el rechazo, el bienestar, la incomodidad. Eso lo empezamos a experimentar desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pero igual sigue en el resto de nuestra vida. De ahí es que muchas veces hemos oído que le dicen a una señora embarazada, no se estrese porque eso le hace daño al bebé, o descanse para que el bebé no se estrese, duerma bien, que el papá le acaricie la pancita. Yo no sé si ustedes han oído esos comentarios, pero sí, que el papá le hable para que el bebé vaya sintiéndose aceptado, amado, que le acaricie la pancita.
Todas esas cosas en realidad van a servirle al bebé porque va imprimiendo cosas también que son positivas, pero al igual se imprimen cosas negativas. Ahora, es importante que entendamos esto con respecto a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para imprimir, para pegar, para enganchar en nosotros las experiencias negativas, experiencias catastróficas, cosas que son muy significativas para nosotros y que hemos vivido con un propósito. Ustedes saben que todo lo nuestro tiene un propósito. ¿Por qué esas experiencias quedan pegadas en nuestra mente? Con el fin de protegernos de una situación parecida de peligro que podamos tener en el futuro. Eso se llama nuestro instinto de sobrevivencia. Entonces se van formando en nuestra mente lo que algunos llaman redes de miedo, que cada situación traumática que va llegando a nosotros, que vamos viviendo, se van almacenando y se van formando redes. Esas redes de miedo se encienden cuando estamos frente a algún posible peligro nuevamente. Y la cosa es que esas redes, como ya se forman una red, ya no trabajan individualmente, sino que trabajan ya en conjunto. Entonces puede ser que nosotros tuvimos una situación difícil, conflictiva en nuestra vida y tuvimos, por ejemplo, ira, enojo, pero tuvimos otra que nos dio tristeza. Entonces, cuando enfrentamos en la actualidad alguna situación que es peligrosa según nosotros, pueden llegar otra vez esos sentimientos de temor, de enojo, de tristeza, de angustia, aunque no sea exactamente lo que deberíamos experimentar, pero como eso está almacenado en una red, pues sale todo, por decirlo así, a la luz. El problema, como les dije, eso tiene una razón, para protegernos a nosotros mismos de una situación parecida que ya hayamos vivido. Eso se llama el pensamiento primitivo, si no me equivoco, que nos ayuda a sobrevivir ante situaciones que ya hemos experimentado. No sé si me estoy dando a entender, pero eso significa que, por ejemplo, una persona que en su casa desde que nació estaba acostumbrada a que le griten, a que la maltraten. Entonces, cuando ella se siente frente a otras personas ya siendo aún adulta y siente que la están gritando, que la están maltratando, se pone, como decimos nosotros, a la defensiva. Y es que esas redes se activaron, las redes del miedo se activaron, y para no volver a pasar por la tristeza y la angustia que pasó cuando era niña, lo que hace es ponerse a la defensiva. El problema es que eso que es para apoyarnos a nosotros se convierte a veces en nuestros enemigos invisibles. Porque además de que están ahí almacenadas, nosotros las vamos alimentando con el pasar del tiempo y con las otras experiencias que vamos teniendo. Las alimentamos con exageraciones, con mentiras, con más temores, y eso va distorsionando nuestra realidad. Tanto así que, por ejemplo, una mujer, vamos a decir un ejemplo, una mujer que tuvo un accidente siendo pequeña, un accidente automovilístico, y eso fue muy traumante para ella. Puede ser que esas redes, el temor, la ansiedad, el dolor, el miedo que sintió en ese momento, hasta lo puede transformar a otra cosa que no sea un accidente. Vean qué interesante cómo trabaja nuestra mente. Y de ahí es que hay mujeres, pues hablo de mujeres porque estamos en un grupo de mujeres, ¿verdad? Pero igual esto sucede en hombres. Que hay mujeres que tienen una fobia hacia los abejones, por decir algo. Y si se pone a pensar, no hay ninguna razón para tenerle tanto temor a los abejones, pero es que las redes asociaron esos sentimientos que ella tuvo de tanto miedo, lo asociaron con un abejón, por decir algo.
Entonces, se ven cosas que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un animalito tan pequeñito pueda darle tanto temor a una persona? ¿Cómo es posible que una persona que puede hablar, que habla desde casi que desde que tenía 2, 3 años, que habla con sus amigos, que habla en la escuela, se le haga tan difícil hablar en público? Alguna persona diría, no, no es posible, pero es por esa situación que nuestra mente va sacando las redes, va sacando los sentimientos y eso viene a hacernos a nosotros la trampa a nosotros mismos. Van contra nosotros mismas. Entonces, la idea aquí es, ¿qué podemos hacer nosotros para poder salir? Como dijeron algunas, me meto en el caparazón y me vuelvo a salir y a veces me vuelvo a meter. ¿Qué podemos hacer nosotros para salir de ese círculo vicioso y aprender a controlar nuestros pensamientos, que no nos sigan atrapando, que no nos sigan esclavizando? Hay un pasaje muy interesante en Romanos 12:2, que yo sé que muchas lo conocen. Y en este pasaje lo que vamos a ver es cómo Dios, que es nuestro creador, que sabe cómo funcionamos nosotros, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién mejor que nuestro creador? Él sabe exactamente cómo funcionamos. Cuando decimos nuestro creador, nos referimos a que Él fue que hizo cada parte de nosotros y aún de nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces vean lo que dice en Romanos 12:2. Dice, no vivan ya según los criterios de este tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Oigan qué interesante lo que dice Dios. Según entiendo yo este pasaje, quiere decir que yo vivo o yo actúo de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, dice Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar ese pensamiento. Si estoy actuando de forma que no me satisface, tengo que cambiar ese pensamiento para poder actuar de otra manera que sea beneficioso para mí. Entonces, me encontré en la red un enunciado también que me llamó mucho la atención, y este es de unos psicólogos. Lo voy a leer textualmente. Dice así: en ocasiones no podemos evitar o eliminar los pensamientos negativos porque no podemos dejar de pensar. Esa es la función de nuestra mente. La clave está en qué vamos a hacer con esos pensamientos negativos. Luego dicen ellos, los psicólogos y psicólogas no trabajamos la evitación o eliminación de los pensamientos, sino el cambio de esos pensamientos. Y eso lo dijo el psicólogo José Serrano en su página que se llama Área Humana. Entonces, lo que están diciendo es exactamente lo que Dios dijo hace o dejó escrito hace más de 2000 años en la Biblia. Dijo Dios, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y aquí los psicólogos dicen, no se trata en eliminar los pensamientos, sino en cambiarlos para que podamos vivir de forma diferente. Me llamó mucho la atención esto, cómo los mismos psicólogos están de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces, puedo notar aquí o podemos notar que de acuerdo a como nosotros pensamos, así estamos actuando. Entonces, analícese usted. ¿Cómo actúa usted? ¿Qué cosas hay de su actuar que a usted le parece que son incorrectas y que podría mejorar? Si usted actúa así, es porque usted piensa así. Y esos pensamientos hay que cambiarlos. En segundo lugar, otra cosa que podemos ver aquí es que no vamos a lograr eliminar los pensamientos. Lo que debemos hacer es cambiarlos, esos que nos dañan y que nos llevan a actuar en nuestra contra,
por unos pensamientos que más bien nos ayuden. Ahora, vean algunas cosas que debemos tomar en cuenta para poder lograr hacer estos cambios en nuestra mente. Una de las cosas que nos sucede es que nosotros a veces decimos, no, pero es que lo que yo pienso es bien, es correcto, mi forma de pensar es correcta. Yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que me van a decir, decimos, ¿verdad? Lo voy a intentar, pero no creo que lo pueda hacer, porque ya yo sé que no voy a poder. Ese es un pensamiento que a veces está en nuestra mente. Vamos a poner un ejemplo. Ahora que están terminando el curso lectivo, por lo menos aquí en Costa Rica, hay algunos grupos que hacen un paseo. Entonces, el grupo de sexto grado donde está mi hijo va a hacer un paseo, pero yo trabajo, tengo que pedirle permiso al jefe, pero yo sé que me va a decir que no, porque mi jefe nunca da permiso. Entonces, ese pensamiento ya está en nuestra mente. Me va a decir que no. Y a veces, y la mayoría de las veces, lo que hacemos es que ni siquiera pedimos permiso. Ni siquiera nos damos la oportunidad de pedir permiso, de intentarlo, porque ya nuestro pensamiento se convierte en una realidad en nosotros. Y eso se llama un argumento en nuestra vida, en nuestra mente. Cuando hacemos que nuestro pensamiento llegue a ser una realidad, se forman argumentos en nuestra mente y esos argumentos son como unas murallas que no logramos escalar muchas veces. Entonces, tomemos en cuenta esto, que a veces nuestro pensamiento se cree una realidad y ni siquiera lo intentamos. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, no puedo evitar pensar en forma negativa. No nos sintamos mal que los pensamientos negativos lleguen a nuestra mente, es totalmente normal. ¿Por qué sucede eso? Porque ya nuestro pensamiento negativo está ahí en nuestra mente para librarnos de cualquier peligro. Entonces, no importa que usted piense en forma negativa. Lo que sí importa es que una vez que usted pensó, que esos pensamientos no permanezcan ahí en su mente. Hay un dicho que dice, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Usted va caminando y ahí pueden pasar palomas, pajaritos, hasta águilas que usted no puede ver porque van alto. Pueden pasar muchas aves sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que esas aves hagan nido en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar. Entonces, ¿qué quiero decir con este dicho? No podemos evitar que los pensamientos negativos lleguen a mí, pero sí puedo evitar que se queden, que permanezcan, que vivan en mí. Los puedo cambiar. Ellos son automáticos como llegan, pero yo los puedo cambiar por otro tipo de pensamientos. Eso es clave que lo entendamos. Así que no se sienta mal por eso. Está bien pensar de forma negativa, pero no deje que esos pensamientos permanezcan ahí. Tal vez ya hay varios pensamientos que están viviendo con usted que son negativos y que no te han permitido vivir de otra manera. Pues sépalo que se pueden cambiar. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Otro pensamiento que viene cuando estamos hablando de esto. Ok, yo puedo pensar de otra forma, pero no creo que eso suceda. Entonces me estaría engañando a mí misma. Ok, yo puedo pensar que sí me van a dar permiso para que yo vaya al paseo con mi hijo de sexto grado. Pero, o sea, yo puedo decirlo con la boca, pero en realidad no lo siento, porque en realidad no creo que me den ese permiso. ¿Qué pasa con ese pensamiento? No es tan malo. No es tan malo en el sentido de que ese pensamiento me puede llevar a dudar. Bueno, ¿y será que me dan permiso? ¿Y será que yo puedo hacer esto? No, yo no puedo.
Bueno, pero una vez lo hice y sí pude. ¿Será que lo puedo volver a hacer? Y esa duda que llega a nuestra mente nos va abriendo campo, nos va iluminando, nos va dando lugar a nuevos pensamientos. Entonces yo puedo decir, puedo pensar lo que me pides, pero sería engañarme a mí misma. Es normal. Nos está diciendo que ha empezado un trabajo en mi forma de pensar. Antes ni siquiera lo pensaba, pero ahora que ya yo digo, no, es que no puede ser, es que no puede pasar, es que no me pueden dar permiso, es que no lo voy a lograr, ya ahí empieza a formarse una duda y empieza a formarse un trabajo en mi mente que me puede llevar a un cambio de pensamiento. Esto es un diálogo interno que pasa a veces en nosotros. Y tener este diálogo interno de que sí puede ser, que no estoy definitivamente segura de que no puede pasar. Ese diálogo interno en mí me puede abrir puertas también. Entonces, no importa que usted diga, bueno, puedo pensarlo, pero yo sé que no va a pasar. Ahí empieza un trabajo en su mente y al final puede llegar a lograr cambiar ese pensamiento por otro que sea más constructivo. Algo muy importante, y bueno, los psicólogos le llaman hacer una reestructuración cognitiva, o sea, reestructurar nuestros pensamientos, le llaman a esto. Algo muy importante que usted tiene que saber es que sí se puede hacer. Sí se puede cambiar un pensamiento por otro. Y lo hemos hecho muchas veces, estoy segura de eso. Pero hay algunos que se nos han quedado ahí y con esos son los que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar cuáles son esos pensamientos. Hay un ejemplo aquí que quiero compartirlo con ustedes. En el lugar donde estoy trabajando están despidiendo mucha gente y entonces, ¿qué pasa con mis pensamientos? Empiezan a llegar. Sería terrible que me despidieran a mí. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo vivir sin mi trabajo. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Y empieza a llegar la angustia. ¿Se acuerdan de las redes del miedo? Empieza a llegar el temor. Ya me empiezo a paralizar. Ya no puedo dormir bien. Se me quita el apetito porque es que es difícil. ¿Cómo voy a estar yo sin trabajo? Entonces llega todo eso a mi mente. Cuando nosotros identificamos ese pensamiento y probamos en cambiarlo, ¿por qué lo podríamos cambiar? Ese pensamiento de que sería horrible que yo me quede sin trabajo, podía cambiarlo por qué interesante sería que yo me quede sin este trabajo. Podría ver cómo Dios me sustenta. Quizá podría encontrar un trabajo mejor, porque no me voy a quedar en la casa, obviamente, pensando bonito. Voy a ir y voy a meter mi currículum y puede que encuentre un trabajo mejor. ¿Eso qué va a generar en mí? Va a generar paz, va a darme tranquilidad, confianza en mí misma, me puedo desenvolver mejor, puedo dormir mejor y me siento menos cansada. Entonces, esa es la idea de tener lo que llaman los psicólogos una reestructuración cognitiva. Hacer que este pensamiento negativo que estoy teniendo lo convierta en algo positivo y empiece a buscar en este lado positivo cosas que van a ser mejor. ¿Sí me explico? Perder mi trabajo tal vez sería bueno. Tal vez me paguen mucho dinero porque me están despidiendo y puede que encuentre algo mucho mejor. Entonces, todo eso va a generar en mí un bienestar y voy a desempeñarme mucho mejor en mi día a día.
¿Ven cómo se trabaja esto? Cuando llega la duda del pensamiento opuesto, porque uno diría, no, pero ¿cómo va a ser mejor que me despidan? No puede ser. Pero ahí empieza el trabajo en mi mente. No, pero ¿y si me despiden y me dan tal vez las prestaciones? Entonces puedo poner un negocio propio, puedo hacer lo que siempre he querido. Entonces ahí la duda empieza a trabajar en mí y al final pueda que lo despidan o pueda que no, pero usted se siente bien y se desempeña mejor. Esa es la idea. Este pensamiento alternativo me va a hacer sentirme mucho mejor, porque el cambiar los pensamientos negativos hacen eso en nosotros. Nos hacen sentir mejor y nos hacen alcanzar cosas que antes no habíamos logrado alcanzar. Ahora bien, esto que estoy comentando con ustedes, que es la reestructuración cognitiva, es una forma de cambiar los pensamientos. Hay una mucho más fácil, que es la que Dios nos dice en Romanos 12, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dios lo dice así simplemente, haga un cambio. Ve a ver cuál es el pensamiento que usted tiene. Si su pensamiento es, yo no puedo hablar en público, por decir un ejemplo, cámbielo, dice Dios. Entonces diga, yo sí puedo hablar en público y busque la oportunidad de hablar en público. Obviamente no va a empezar hablando en un estadio, tal vez, ¿verdad? O sí, no sé. Pero empiece a practicar hablar en público y con el tiempo usted va a ver un cambio en su actuar. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, es importante reconocer que esto es un proceso, ¿verdad? No es algo de que tal vez yo lo pueda hacer de la noche a la mañana, pero es un proceso constructivo que yo voy haciendo en mi mente, pero que es mi responsabilidad. Usted no puede decir, es que yo no puedo hablar en público porque mi esposo dice que yo hablo feo. No. Cambiar un pensamiento es responsabilidad suya y lo tiene que hacer usted. Cuando yo cambio un pensamiento, tengo que hacerlo con algo que dependa de mí, no que dependa de los demás. Por ejemplo, si yo soy educadora y yo digo, bueno, me voy a quedar sin trabajo, entonces, bueno, ya no voy a ser educadora, ahora voy a ser arquitecta y ahí sí voy a ganar mucho dinero. Eso no depende de mí, por lo menos no ahora, porque no tengo ningún título que me acredite como arquitecta. Tiene que ser algo que dependa de mí el cambio que voy a hacer. Entonces, por eso decimos que es mi responsabilidad. Algo muy importante para cambiar nuestros pensamientos. ¿Cómo sé que un pensamiento es incorrecto? Bueno, porque no me trae bienestar. Muy bien, ese es un parámetro, pero no es el único. También tengo que tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no puedo decir, me quedé sin trabajo, voy a ir a robar y así me gano mucho dinero. No puedo decir eso porque la voluntad de Dios, el diseño de Dios no es ese, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta la voluntad de Dios, el diseño de Dios, los valores que yo tengo, las leyes del país, hasta eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Los roles que yo desempeño, tanto como esposa, como madre, como hija, como mujer, como cristiana, como mujer valiente, ¿cuáles son mis roles? Entonces, esas cosas las tengo que tomar en cuenta antes de llegar a hacer un cambio de pensamiento para que me lleve a un cambio de acción o de actuar. Ahora voy a leer nuevamente lo que dice Romanos. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Vean qué interesante, los cambios tienen que ser para llevarme a mí a conocer la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto.
Entonces, vean por qué es tan importante que antes de cambiar un pensamiento, pensemos en cuál es la voluntad de Dios, porque eso me va a llevar a ser una mejor persona, una persona agradable y a buscar ser una persona, digamos, perfecta. Aunque sé que ninguno puede decir que es perfecto, pero sí vamos buscando la perfección. Entonces, el cambio de pensamiento me tiene que llevar a hacer más lo que Dios quiere que sea. Vean lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, dice el 23, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, ¿qué es algo que tengo que ver al cambiar mis pensamientos? Parecerme más a Jesús, parecerme más a Cristo. Y es que ustedes saben que nosotros fuimos creadas por Él y lejos de Él perdemos nuestra identidad. Entonces, si nosotros buscamos ser más como Él, vamos a encontrarnos a nosotras mismas. Y de eso se trata el cambio de pensamiento. Como dije antes, tienes que saber cuál es la voluntad, los diseños de Dios, cuáles son los valores que te rigen a ti, seguir el modelo que Jesús nos dejó en la Biblia. Creo que todos aquí tenemos acceso a una Biblia. Si no es en forma física, pues por internet lo podemos hacer. Leer la Biblia. Alguien dijo por ahí, hace un año entregué mi corazón a Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y si hay alguien aquí en este grupo que no ha dado ese paso todavía, es el primer paso que tendrías que dar. Cambiar esa forma de pensar que a veces nos detienen para no conocer más a Dios. Entonces, lo primero que es entregarle mi corazón a Dios y luego empezar a conocer en la Biblia cuál es el diseño que Dios tiene para ti. Ahora, dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad. Vea cómo Dios lo pone. Dios lo pone simplemente, cambie esto por esto. No elimine esto, porque si usted elimina esto, ¿con qué se va a quedar? Puede llegar a algo peor, a ocupar ese lugar. Entonces usted tiene que tener bien claro por qué va a cambiar ese pensamiento. Dice Dios en Efesios, si usted mentía, cámbielo por hablar la verdad. Dice otro pasaje, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje. Cambie el robar por el trabajo. Trabaje para que tenga que compartir con los que necesitan. Entonces vea cómo Dios nos pone. Se parece mucho a lo que los psicólogos dicen, cambiar una cosa por otra. Y es lo que Dios nos pide. Y a veces nosotros nos hacemos, voy a decir un dicho aquí en Costa Rica, nos hacemos bolas. Le damos vueltas y vueltas y vueltas y no concretamos. Y Dios lo pone concreto. Cambie la mentira por la verdad. Cambie el robar por trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. No andar dando vueltas y vueltas. Debemos de cambiar lo que no nos está llevando a darnos satisfacción, a tener una vida plena por algo que dentro de los parámetros de Dios, de las leyes de nuestro país, nos va a llevar a ser mejores personas y a disfrutar la vida que vivimos. Ahora, una pregunta muy interesante que me gustaría hacerles. Porque es que a veces nosotros oramos y decimos, somos tan bonitas orando, decimos, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a no gritarle más a mis hijos. Pero, ¿quién es la responsable de hacer ese cambio? Soy yo, lo volvemos a decir. La pregunta sería, ¿te gustaría aceptar el reto de comenzar a cambiar tu forma de pensar para que empieces a ver cambios en tu forma de vivir? Yo sé que sí les gustaría porque es lo que he estado escuchando en los testimonios
que ustedes dieron, que lo que les impulsó el retiro a cambiar muchas cosas, eso es fantástico. Ustedes son una tierra fértil para traer yo esta palabra que les estoy trayendo de Romanos 12. El cambio. El cambio lo voy a hacer yo solamente. La mariposa donde está en su capullo es la única que está sabiendo todas las transformaciones que está llevando ahí. Y como dijo alguien, lo doloroso que puede ser muchas veces. ¿Por qué doloroso? Porque las cosas que tenemos que cambiar normalmente son cosas que nos gustan o creemos que nos gustan, porque no las queremos, pero las abrazamos. ¿Por qué? Porque hemos vivido por años con ellas. Entonces, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de los gritos, si yo le grito a mis hijos, yo digo, no, pero yo no quiero gritarles, no me gusta. Pero ¿qué hago siempre? Les vuelvo a gritar porque estoy abrazando eso que supuestamente no me gusta, que ya sabemos por qué está ahí en nuestra mente, es un mecanismo de defensa, pero que sabiendo en este momento que es algo que yo quiero cambiar, entonces voy a empezar a trabajar en eso. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar los gritos y poner algo en vez de los gritos. Ahí es donde nos toca el trabajo. Si Dios dice, el que mentía, diga la verdad, entonces usted tendría que decir, los gritos que le doy a mis hijos, voy a hacer tal cosa, no sé. Cuando tengo ganas de gritar, voy a decir un versículo bíblico, por decir un ejemplo. Cuando tengo ganas de gritar, voy a cantar una canción bonita, ¿verdad? No una canción fea. Cuando quiero gritarle a mis hijos, voy a hacer tal y tal cosa y empezar a cumplirlo. Eso es cambiar. Entonces, ¿qué cosas o qué pensamientos o qué actuar todavía está ahí que usted dice, no, es todavía tengo que trabajar en esto? Es muy importante, y también lo dice la Biblia, escribir. Escribe la visión, dice el Señor. Escribe. Es bueno que usted coja una hoja y que usted escriba cuál es el pensamiento que deseo cambiar, por cuál lo voy a cambiar y escribirlo. La única forma de comunicarme con mis hijos cuando no me obedecen es gritándole. Ese es el pensamiento que usted tiene. ¿Por qué puede cambiar usted ese pensamiento? Escríbalo. Ese es el reto que yo le dejo hoy. Y sería fantástico que usted pudiera tener ese cuadernito donde usted va a escribir el pensamiento a la vista y que usted dentro de una semana se analice y diga cómo estoy en este pensamiento. ¿Lo cambié ya? ¿Lo cambié ya o todavía no estoy haciendo el cambio? Ya sabemos que no podemos eliminarlos. Están ahí, están impresos en nuestra mente y nos llevan a actuar a veces sin darnos cuenta o la mayoría de las veces. Simplemente actuamos, ni siquiera pensamos. Ah, yo grito porque es que a mí me gritaban y solo así entienden mis hijos. Usted a veces ni lo piensa, simplemente suelta el grito. Eso es por decir un ejemplo, pero hay varias cosas en las que deberíamos de pensar. En mi relación de pareja, ¿qué pensamientos hay ahí que me llevan a actuar de forma que no me trae satisfacción en mi relación de pareja? Yo quisiera que usted pensara en este momento, que usted pensara en mi relación con mis hijos. ¿Hay algo ahí, algún pensamiento que no me deja tal vez que ellos, soy sobreprotectora? ¿Cuál es el pensamiento que está ahí en mí, que no los dejo actuar, que no los dejo desenvolverse? O que los trato de forma incorrecta, grosera. ¿Cuáles pensamientos están ahí? ¿Cuáles pensamientos en mi relación de pareja me están saboteando esa relación?
¿Cuáles son esos pensamientos? Pueden haber muchos pensamientos ahí. En mi relación con Dios, ¿qué pensamientos tendremos ahí grabados? A veces hay un pensamiento de tal vez cuando fuimos en algún momento de nuestra vida, alguien nos falló y quedó grabado en nuestra mente no confiar en nadie. Y lo tengo ahí grabado de tal manera que me llega a perjudicar en mi relación con Dios. Sí, yo oro y yo sé que Dios me va a ayudar, pero termino de orar y ¿qué pasa? Sigo creyendo que no va a pasar nada. Sigo, como dicen por ahí, con el gorila en la espalda. ¿Será que hay un pensamiento ahí que no me deja confiar? Que me está deteniendo confiar en Dios, cómo veo a Dios. Recuerdan que una vez hablamos que a veces la forma como vemos a nuestro papá es la forma como vemos a Dios. Y si nuestro papá no nos dio un buen ejemplo, pues a veces pensamos que Dios tampoco. Son pensamientos que quedan ahí en nuestra mente que hay que cambiarlos. ¿Cuántos no puedo están todavía ahí? Ustedes, bueno, las que fueron o escucharon las charlas del retiro, están como, si me dan el mundo me lo como, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar dentro de unos tiempos? ¿Vuelven los no puedo, volvemos a meternos en el capullo o ya definitivamente vamos a hacer cambios? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es lo que dijo Dios en Romanos 12. Y es lo mismo que dicen los psicólogos que estudian el pensamiento humano. ¿Cuántos no puedo? ¿Cuántos temores todavía están ahí? Entonces, la clave, ¿cuál sería? Identificar cuáles son esos pensamientos. Escribirlos. Número 2. Y escribir por qué puede cambiar ese pensamiento. Luego de unos días, analizar a ver si realmente usted hizo el cambio. Ahora, nosotros tenemos una gran bendición, los que confiamos en Dios, lo que tenemos a Dios en nuestro corazón, es que Él nos ayuda aún en los pensamientos más difíciles que tengamos. Y nos ayuda a escudriñarnos. Dígales a Dios, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, ve si hay en mí caminos negativos que están saboteando mi relación contigo, mi relación con mi familia, que están saboteándome, cómo me siento yo, mis capacidades. Dígaselo así a Dios. Examíname con esa hoja en la mano, con un lapicero, y escriba los pensamientos que Dios le va diciendo que usted debe de cambiar. Escríbalos. Yo sé que este proceso ustedes ya lo han venido haciendo, pero es bueno repetirlo. Escriba qué más pensamientos usted debe de cambiar, por qué los puede cambiar, y analícese una semana, un mes, un tiempo después, cómo ha estado actuando después de haber hecho el cambio. Si la palabra de Dios es cierta, usted va a actuar diferente cuando haga esos cambios, porque Dios dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y yo sé que la palabra de Dios es correcta y es verdadera. Y eso va a suceder en usted y también en mí. Los pensamientos que yo quiera cambiar me van a llevar a actuar de forma diferente. Y lo voy a poder ver yo misma y lo podrán ver las demás personas también. Quisiera que oráramos. Cuando oramos, lo que hacemos es simplemente abrirle nuestro corazón a Dios y hablar con Él. Eso es lo que hacemos. Entonces, voy a pedirle que usted cierre sus ojos un momento y hable con Dios.
Querido Dios, gracias porque tu palabra nos dice exactamente las cosas que tenemos que hacer. Y gracias porque podemos ver cómo la ciencia, cómo los que estudian llegan a las mismas conclusiones que ya tú dejaste en la Biblia. Nosotros creemos en este pasaje de Romanos 12. Sabemos que muchos pensamientos no nos dejan avanzar y ya hemos cambiado muchos y ya podemos ver cambios en nuestro actuar. Pero si quedan ahí, tal vez en lo más oculto, en lo más profundo, algún pensamiento que me está saboteando en mi relación contigo, dígaselo así a Dios. Si hay algún pensamiento que está saboteando mi relación contigo, yo te pido que tú lo descubras delante de mí y que yo lo pueda cambiar por un pensamiento que me lleve al bien, en el nombre de Jesús. Si hay algún pensamiento que está saboteando mi relación en mi familia, con mis hijos, en el trato con ellos, descúbrelo ante mí, Señor. Examíname, descúbrelo y ayúdame a hacer este ejercicio de escribirlos en una hoja, de cambiarlo por otro pensamiento que esté de acuerdo a tus principios, a los valores, a tu diseño, a las leyes de nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay algún pensamiento de no puedo todavía ahí escondido, descúbrelo, Señor. Descúbrelo, te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Pensamientos de temores que están ahí todavía, sácalos a la luz en el nombre de Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo nos enseña, nos muestra. Y yo sé que ahí donde está cada una de estas mujeres, tú les vas a hablar. Tú les vas a mostrar, Señor, si hay algo que queda ahí todavía, en el nombre de Jesús. Yo las bendigo y las pongo, Señor, delante de ti. Que cada día esa transformación se vaya dando en cada una de ellas, Señor. Que la vida la vean de una forma diferente, con esa alegría, con ese gozo interno que tú nos has dado, Señor. Que sepamos que contigo todo es posible, Padre, pero que de verdad lo vivamos, Señor. Que las situaciones no lleguen a sacudirnos y a quitarnos de la posición que tú nos has dado, Señor. Que eso es lo que muchas veces nos pasa. Esa frase quedó, yo creo, grabada en muchas de nosotras sobre la posición y la situación. Pero te pedimos que estos pensamientos negativos no nos muevan de nuestra posición. En el nombre de Cristo Jesús. Que seamos capaces y responsables para cambiar nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de actuar, de vivir. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén.